Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto acompañarles en la noche de hoy. La noticia es el nuevo y polémico decretazo, así lo vamos a denominar, del presidente Gustavo Petro, por decisión del mandatario colombiano y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El Consejo de Estado quedó sin la competencia para revisar las tutelas que sean interpuestas contra el presidente de la República. La noticia, el decreto número 0799 del año 2025, firmado el pasado 9 de julio, implica que la competencia de las acciones de tutela quede para su revisión en primera instancia en manos de jueces de circuito. Es decir, esa facultad ya no la tendrá el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia. Revisemos exactamente qué es lo que dice este decreto que genera una profunda polémica hoy en Colombia. Decreto 0799 de 2025. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional y las actuaciones administrativas, políticas, programas y o estrategias del gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces del circuito o con igual categoría. El punto clave de esta noticia: en medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, defendió el polémico decreto. Según el mandatario, abro comillas, hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena. Gustavo Petro, julio 15 de 2025. Creo que es asunto de democracia. El jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República. Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena. El punto clave de esta noticia, y esto es muy importante, es la respuesta que dio el Consejo de Estado. El presidente de este alto tribunal, Luis Alberto Álvarez, reconoció la competencia constitucional del presidente de la República para modificar el decreto reglamentario del sector de justicia y del derecho. Dijo que, aunque el decreto no lesiona la jerarquía y el compromiso del Consejo de Estado con el Estado de Derecho, sí resulta absolutamente inconveniente. Yo creo que es una expresión desafortunada del señor presidente. No podemos envilecer la función de una alta corte con la palabra de democratizar la justicia. Mire lo que ocurre en México. En México se entiende que democratizar la justicia es inclusive elegir los jueces por voto popular. Y ha sido la mayor frustración, como se ha advertido, dada la incertidumbre que genera, dado que los jueces no están para congraciarse con el destinatario de las decisiones judiciales, ni tampoco para que sea aplaudido socialmente. El Consejo de Estado no reclama ni tampoco rechaza competencias. El Consejo de Estado, tal como está establecido, está para garantizar la vigencia del orden jurídico y el Estado de Derecho. Esa es la atribución que venimos cumpliendo y así se ha venido desarrollando. Sin embargo, nos preocupa el decreto que se expide por varias razones. En primer lugar, porque este decreto no se afianza en la necesidad de generar los lazos de entendimiento y de diálogo institucional entre el gobierno y las altas cortes. Por parte del Procurador General de la Nación, Gregorio Elhadj, también hubo reacción al polémico decreto que el presidente Gustavo Petro emitió y que le quita competencia al Consejo de Estado para revisar las tutelas contra el mandatario colombiano. Escuchen ustedes lo que dijo. Es un arreglo polémico, desde luego, que no estamos acostumbrados a ello, pero creo que tiene derecho a plantear la discusión y que el Consejo lo resuelva. ¿El Consejo de Estado no tendría
la idoneidad, por eso de pronto el presidente busca No, otro juez. no, de la idoneidad del Consejo de Estado nadie puede dudar, de su integridad, de su dedicación a la aplicación de las normas jurídicas con apego a todos nuestros principios, de ninguna manera. Y para entender esa noticia, vamos de manera inmediata a la capital colombiana, a la ciudad de Bogotá. Allí está Germán Calderón España, es un abogado constitucionalista, magíster en derechos humanos, analista también, político y columnista de opinión. Doctor España, Calderón España, bienvenido al programa La Noche y por favor me gustaría conocer su opinión frente a este decreto, específicamente qué va a cambiar de aquí en adelante con esta decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro en Colombia. Muchas gracias. Bueno, hay muchas imprecisiones que se han ventilado a partir de la expedición de este decreto, entre otras porque en mi concepto el Consejo de Estado aún conserva la competencia para dirimir esta clase de acciones de tutela entabladas contra el presidente de la República. Lo primero, porque no fue derogado el numeral 12 del artículo primero del decreto 333 de 2021. Si bien el gobierno nacional establece que hubo una derogatoria tácita, esta no está conforme a los estándares jurisprudenciales en los que se debe tomar como aplicable esta clase de derogatorias. Estando vigente este decreto 333 de 2021, aún conserva el Consejo de Estado esa competencia. Y lo segundo, porque el decreto se contradice al argumentar que la tutela, de conformidad con el decreto reglamentario 2591 del 92, que regula toda la materia de la tutela y el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, tiene competencia ante cualquier juez de la República de Colombia, sin importar de qué materia se trata o de qué categoría o rango, está concebido para estudiar esta clase de acciones. Pero lo que pasa es que el artículo lo dice, estará la competencia a prevención. Y a prevención quiere decir que una vez llegue cualquier tutela al Consejo de Estado o a cualquier otra autoridad diferente a la Corte Constitucional, que solamente hace la revisión, puede tener la competencia, es decir, ejerce la competencia a prevención de otros jueces. Es decir, si yo como abogado, si yo como ciudadano radico una tutela en el Consejo de Estado, el Consejo de Estado asume la competencia, asume el conocimiento de esa tutela y la resuelve, y ningún juez de la República le puede decir que él es competente por encima del Consejo de Estado. Es decir, la competencia aún la conserva. Pero adicionalmente hay otros yerros, por ejemplo, la violación del artículo 113 del Código Administrativo y de lo contencioso administrativo, que establece que el gobierno nacional debe consultar toda clase de proyectos normativos, administrativos, que el gobierno quiera proyectar respecto de la administración de justicia y particularmente en lo que tiene que ver con la organización del Consejo de Estado. No se cumplió con esta orden de remitir ese decreto previamente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y ahí hay una ilegalidad. Permítame, integramos también a este análisis, a esta explicación, a Francisco Bernate, quien es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. También es un reconocido profesor de Derecho Penal. Está en la Universidad del Rosario. Doctor Bernate, como siempre es un gusto tenerlo a usted y me gustaría que de manera muy clara para nuestros televidentes les explicara en qué consiste esta decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro, este decreto que genera tanta polémica hoy en Colombia. Bienvenido. No, por favor, Jefferson, un saludo muy especial. Gracias de verdad por tenerme acá. Hacía días que no compartíamos, y por supuesto a mis compañeros y compañeras y a la inmensa audiencia de NTN 24, un saludo muy especial. Bueno, sucede lo siguiente: la Constitución Política del 91 estableció que la tutela se podía interponer ante cualquier juez y que cualquier juez del territorio nacional pues tenía que fallar esa acción de tutela. Inmediatamente, desde el año 91, se vieron las dificultades, porque ocurría que, por ejemplo, sentencias de la Corte Suprema de Justicia eran revisadas por jueces municipales, que son, digamos, la primera parte de esa pirámide de nuestra justicia. Entonces, se hicieron varios intentos por definir unas reglas claras de distribución de esas tutelas, lo que se llama la competencia. Y en el año 2018, en el gobierno del presidente Iván Duque, pues se resolvió esa cuestión señalando que si es una
tutela contra las altas cortes, pues la deben definir las altas cortes. Si es el presidente de la República, pues debe ser el Consejo de Estado. Esto se hizo a través de un decreto. Ahora, el actual presidente señala, entiende que ya no debe ser su juez en sede de tutela el Consejo de Estado, como lo venía haciendo desde el 2018, sino que deben ser los jueces del circuito. Digamos que desde el punto de vista estrictamente jurídico, en mi modesta opinión, pues decreto modifica decreto, está bien. El debate es primero desde un punto de vista político y jurídicamente habría un debate que dar, pero lo darán ante el Consejo de Estado, y es si el presidente no está legislando en causa propia. Ese es otro debate. Pero lo cierto es que jurídicamente lo puede hacer. Decreto, modifica decreto, no hay problema. Los debates serán de conveniencia primero y segundo, digamos, en cuanto a la motivación que tiene este decreto. Doctor Bernate, hablemos de ese ángulo político que usted plantea y ya le pregunto lo mismo también al señor Calderón España. ¿Qué buscaría entonces el presidente Gustavo Petro con esta decisión? ¿Cuál es ese trasfondo político que podría tener? Y se lo pregunto en el contexto de esas decisiones que ha tomado el Consejo de Estado en el pasado y que han afectado al presidente Gustavo Petro. Correcto. Digamos que el mismo presidente se ha mostrado indispuesto con algunas decisiones que ha tomado el Consejo de términos de lo que tiene que ver con, sobre todo, la carrera diplomática, donde él se ha expresado, digamos, en contra de ello. También se ha manifestado en contra de una multiplicidad de tutelas que lo ordenan a retractarse. Entonces, seguramente no está cómodo o no se siente cómodo con el Consejo de Estado. E insisto, legalmente está facultado, está habilitado para cambiar las reglas de reparto y decir, bueno, ahora que en los casos de tutela, porque solo para las tutelas contra el presidente, pues que sean los jueces del circuito de Colombia. Eso va a tener una dificultad que ya vivimos con antelación, y es que, por ejemplo, el presidente nombraba a una persona, a un ministro o lo que fuera, y eso iba a conocerse en un juzgado del circuito de lo que llaman la Colombia Profunda, y le quitaban el nombramiento o le obligaban a hacer un nombramiento. Hay muchos antecedentes y por eso el presidente Duque entendió en su momento que lo mejor es que fuera el Consejo de Estado, un poco con esa visión de país. Entonces, digamos que no sé hasta qué punto repartir esto entre los, no sé, 500 juzgados del circuito que hay en Colombia, pues sea una estrategia políticamente mejor que la que hoy tenemos. Pero lo cierto es que jurídicamente, insisto, decreto, modifica decreto, no hay problema. Doctor Calderón España, le hago ese mismo interrogante. El gobierno ha dicho que con este decreto busca democratizar y modernizar el acceso a la justicia. ¿Usted le cree al gobierno este argumento o detrás de esto hay una intención de reducir el control judicial del Consejo de Estado para el presidente? No le creo al gobierno. Absolutamente estamos frente a un golpe de Estado, a la tutela como mecanismo sustantivo, como derecho sustantivo más que adjetivo, que tenemos todos los ciudadanos desde 1991 para la defensa de nuestros derechos fundamentales. Pero adicionalmente se le dio un golpe de Estado al Consejo de Estado, porque no se le puede quitar la competencia al Consejo de Estado. Puede que con un decreto se le quite la competencia a otra clase de jueces, de otras jurisdicciones, pero el Consejo de Estado no, porque debió consultar al propio Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil y no lo hizo. Ahora bien, si nosotros revisamos el punto de vista político, lo que se llama la fundamentación política y la conveniencia de este decreto, comparémoslo con el decreto de la consulta popular. Con este decreto derruyó la tesis de la democracia y el Estado participativo y deliberativo que el ministro de Justicia le imprimió al decreto de la convocatoria de la consulta popular. E inclusive echó mano de juristas como Habermas y otros grandes doctrinantes de la democracia participativa y deliberativa para decir que tenían que consultar al pueblo. ¿Y por qué no se consultó al pueblo con este decreto? ¿Por qué no se le consulta al pueblo si las decisiones que toma el presidente arbitrarias y caprichosas pueden tener un control judicial de una
una alta corte, teniendo en cuenta la jerarquía de la autoridad que profiere estos decretos de orden y de carácter general. De tal manera que esto es un golpe de Estado, esto es una situación que está irrumpiendo contra el principio de separación de poderes, está irrumpiendo contra nuestra democracia y le está pegando muy duro al orden constitucional. Doctor Calderón, España, ¿qué decisiones relacionadas con el Consejo de Estado han generado en este momento tensiones entre esta alta corte y el Poder Ejecutivo, el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, la primera es la decisión de suspensión provisional de los efectos jurídicos del famoso primer decretazo, porque este es un segundo decretazo, que fue el de la convocatoria de una consulta popular sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. No se cumplió el artículo 104 de la Constitución, como tampoco se cumplió la ley 1757 de 2015 de mecanismos de participación ciudadana. El Consejo de Estado tomó esta decisión, claramente no le gustó al gobierno. Posteriormente vino una admisión de una tutela que interpuse a nombre mío y de los ciudadanos colombianos en contra de la famosa papeleta con la cual pretende convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esa decisión se tomó la semana pasada por parte también del Consejo de Estado. Y ahora vienen otras tutelas en camino, por ejemplo, la que interpusimos con el Movimiento de Defensores de la Patria o por la crisis del desfinanciamiento de las fuerzas militares. Claramente al gobierno no le gustan estas decisiones del Consejo de Estado porque esta corporación ha venido cumpliendo con sus mandatos constitucionales, con sus atribuciones legales y ha venido poniéndole un freno, un contrapeso serio, contundente, racional, objetivo, sustentado en la jurisprudencia y en las normas constitucionales y legales, y al gobierno no le gusta. Doctor Francisco Bernate, hay otro punto que tiene que ver con la idoneidad de los jueces y quisiera que analizáramos ese aspecto. Esta medida o este decreto que ha firmado el presidente Gustavo Petro permite que jueces de circuito, no magistrados del Consejo de Estado, estudien tutelas contra el presidente de la República. Estos jueces de circuito pueden estar en regiones, pueden estar expuestos a presiones políticas, al accionar de grupos criminales en todo el territorio nacional. ¿Qué implicaciones tiene esto, doctor Bernate? Bueno, lo primero, Jefferson, es que claramente no es un golpe de Estado. Es una decisión del presidente y el golpe de Estado supone, digamos, interrumpir temporal o de manera definitiva el funcionamiento del Estado y pues este no es el escenario. Pueden haber discusiones jurídicas y demás, pero pues estamos muy lejos de estar frente a un golpe de Estado porque se cambiaron las reglas de reparto de una tutela. Así es que yo discrepo de esa consideración. Ahora, durante mucho tiempo, estas eran las reglas de reparto. Las tutelas contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia iban a dar al juzgado promiscuo de Usiacurí. Me pasó a mí en alguna ocasión. Así funcionó durante mucho tiempo y bueno, se dijo precisamente lo que usted dice, Jefferson, de presiones políticas, etcétera. Pero al final del día, las tutelas que se tramitan contra el presidente de la República, en su mayoría, ¿con qué tienen que ver? Peticiones de retractación, pues cualquier juez de Colombia está en posibilidad de hacerlo. Nombramientos, designaciones y demás, pues la tutela es un mecanismo subsidiario. De manera que yo entiendo el punto, creo que hay una vulnerabilidad, por supuesto, pero también la mayoría de jueces de circuito en Colombia, primero, tramitan miles de acciones de tutela al año, segundo, son escogidos a través de concurso, en su gran mayoría no tienen una afiliación política definida ni una aspiración política hoy en día en Colombia. Y así funcionó mucho tiempo y el problema era el otro, es decir, los presidentes durante todos esos años lo que decían es, oiga, ¿cómo puede una política pública estar en manos de precisamente lo que tú estás diciendo? Ese era el debate en esa época porque esto fue así durante muchos años. Entonces, yo sí creo que es una medida jurídicamente viable, pero políticamente en términos del manejo de lo que son las políticas públicas, dejar eso en manos de toda esta cantidad de jueces que por supuesto son políticamente expuestos, que pueden ser cuestionados, etcétera, pues puede ser inconveniente. Mi análisis es más desde la conveniencia que de verlo como una catástrofe, un atentado contra la democracia, una desinstitucionalización en nuestro país. Yo no creo eso. Creo que es una medida inconveniente políticamente, pero jurídicamente válida.
Doctor Bernate, entonces, desde su perspectiva, ¿busca el presidente Petro blindarse ante eventuales posibles fallos desfavorables del Consejo de Estado? Bueno, yo lo que creo es que el presidente Petro lo ha manifestado, no se siente cómodo con el Consejo de Estado porque el Consejo de Estado ha tomado medidas, insisto, lo ha obligado a rectificarse, se han caído nombramientos importantes para el presidente, se han caído medidas importantes para el presidente y lo que él quiere de repente sí, sustraerse al Consejo de Estado y dejarlo en manos de los jueces de la República. Un golpe de Estado sería quitarle el control judicial o el acceso a la tutela al ciudadano y pues claramente ese no es el escenario. Entonces yo creo que es una motivación política y ese sí va a ser un argumento con las múltiples demandas que supongo se vienen contra este decreto, es hasta qué punto está legislando en nombre propio y hasta qué punto eso es válido. Ese va a ser el debate y al final sí creo que la motivación no es otra que sustraerse del control del Consejo de Estado en la acción de tutela y ahí sí creo que puede haber un inconveniente, insisto, en la motivación, pero tampoco podemos hablar aquí de una cuestión catastrófica, ni mucho menos. El punto clave de la noticia: fuerzas políticas opositoras al gobierno del presidente Gustavo Petro han calificado como inconstitucional este decreto que vamos a analizar en la noche de hoy. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático radicó una demanda de nulidad que deberá resolver el propio Consejo de Estado. A juicio de esta legisladora, el presidente Petro está legislando en causa propia. Demanda de nulidad presentada por la senadora María Fernanda Cabal. En consecuencia, el decreto 0799 de 2025 encubre un propósito ilegítimo: interferir políticamente en la función judicial de control al poder, desviando así la finalidad constitucional de la norma habilitante. Honorables magistrados, tan repudiable es la acción del cambio de competencia que se sustrae a esta corporación de conocer de las tutelas contra el presidente, incluso en segunda instancia, dificultando la unificación de jurisprudencia y evitando uno de los grandes principios de las democracias liberales y republicanas, el sistema de frenos y contrapesos, cuya finalidad podemos resumir en evitar los abusos de poder y proteger las garantías fundamentales de los asociados. Esto configura una clara desviación de poder, causal autónoma de nulidad que debe ser declarada por esta honorable corporación. Señor Francisco Bernate, el decreto que estamos analizando el día de hoy, el 0799, que le quita esa facultad al Consejo de Estado, ¿es irreversible en este momento o puede ser demandado y anulado por la justicia tal y como lo planteábamos anteriormente? Lo veíamos al presentar esta denuncia que han formulado congresistas como Óscar Villamizar y María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático. Bueno, dos escenarios ahí muy importantes. El primero, si esto ya va en denuncias penales por prevaricato y demás, pues habría que recordar que no es la primera vez que se modifican las reglas de reparto de la tutela. Insisto, la última modificación fue en 2018 en el gobierno del presidente Iván Duque, de manera que la cuestión no tiene una connotación delictiva por ningún lado. El presidente de la República podría eventualmente, si él lo considera y lo que sea, pues podría reversarlo, por supuesto que sí, pero en el evento en que no lo haga, aquí, digamos, las reglas son muy amplias. Cualquier ciudadano que considere que esta decisión es contraria a derecho puede acudir ante el Consejo de Estado en lo que se llama un medio de control de nulidad simple para exponer que la motivación de este decreto no es el interés general, no es el interés común, sino es la idea de sustraerse al control del Consejo de Estado, lo cual es uno de los argumentos para que el mismo Consejo de Estado pueda, una vez admitida la demanda, suspenderlo y en definitiva, declararlo contrario a la ley, contrario a la Constitución y anularlo. Es importante que ya en reglas de reparto de tutela anteriormente, eso ya sucedió. Por allá en el 2002, 2003, sucedió lo mismo y el Consejo de Estado suspendió y terminó anulando un decreto que establecía reglas de reparto. De manera que, por supuesto, que todos los ciudadanos, precisamente para eso es una democracia y un Estado de Derecho, para que cualquier ciudadano que esté inconforme con esto le diga al Consejo de Estado, ¿usted qué piensa? Y el Consejo de Estado tomará la última palabra.
Doctor Bernate, doctor Calderón España, les pido unos minutos, voy a marcar una pausa a comerciales. Invitamos a todos nuestros televidentes también a que opinen en las cuentas de X que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando regresemos estaremos analizando un segundo hecho político. El hijo del presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe, ha sugerido a través de un mensaje en la red social X que el expresidente de la República pueda ser candidato a la vicepresidencia de la República en los comicios del próximo año, del 2026. Ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es el único que puede unir a toda la oposición democrática y que de alguna manera, por esa razón, en este momento es un perseguido judicial, no solamente por Gustavo Petro, sino también por el expresidente Juan Manuel Santos. Esto lo ha dicho el hijo del expresidente Uribe. Cuando regresemos estaremos analizando si judicialmente, constitucionalmente, es viable o no este planteamiento. Ya regresamos. Continuamos en este programa La Noche. La noticia también en Colombia es el debate que abrió Tomás Uribe Moreno. Estamos hablando del hijo del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Él ha planteado la posibilidad de que su padre sea candidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones presidenciales del próximo año, del 2026. Tomás Uribe planteó su propuesta en un comunicado en el que expuso las razones por las cuales considera que el juicio que actualmente enfrenta el exmandatario, Álvaro Uribe, es una estrategia para neutralizarlo de cara a los comicios del próximo año. Comunicado Tomás Uribe Moreno, julio 12 de 2025. Frente al fracaso del gobierno Petro y el deterioro de la seguridad tras la legalización del narcotráfico durante la rendición de Santos a las FARC, Álvaro Uribe es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos. Vuelvo con nuestros dos invitados, dos juristas, dos reconocidos abogados, Germán Calderón España y Francisco Bernate, nos acompañan desde la ciudad de Bogotá. Les quiero preguntar a ambos, desde su análisis jurídico, ¿en este momento es viable que Álvaro Uribe Vélez, quien ya fue presidente en 2 ocasiones en Colombia, entre el 2002 y el año 2010, se postule como candidato a la vicepresidencia en el 2026? Doctor Calderón España, ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es su concepto? Bueno, este concepto yo venía recogiéndolo desde hace más de 2 años y lo he expuesto en diferentes escenarios, inclusive en artículos en medios de comunicación en los que yo escribo, y es absolutamente viable. En mi concepto, desde el punto de vista constitucional, no está prohibido, no hay prohibición expresa ni tácita para que el vicepresidente, aun cuando haya sido vicepresidente, pueda ser fórmula de un candidato presidencial. El artículo 197 de la Constitución, que fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015 denominado Equilibrio de Poderes, estableció solamente que no podrá ser reelegido el presidente de la República y no hace alusión alguna a la figura de la vicepresidencia de la República. Doctor Francisco Bernate, ¿cuál es su opinión? Bueno, una vez más, aquí tenemos que diferenciar lo jurídico y lo político. Jurídicamente, no existe ninguna inhabilidad, ningún impedimento para que quien haya ejercido la presidencia se postule como fórmula vicepresidencial. No existe esa inhabilidad, no es un problema, de manera que es posible. El asunto pasa por lo siguiente: la única función que la Constitución Política de Colombia establece para nuestro vicepresidente es la de reemplazar al presidente en faltas temporales o absolutas. En el evento en que Dios no lo quiera, nos enfrentemos a una falta temporal o absoluta del presidente, pues tendríamos un escenario un poco caótico donde nuestro vicepresidente no podría asumir. Y ante la falta del uno y del otro, pues nos tocaría con la presidencia, entiendo que es del Senado de la
República. Entonces, jurídicamente es viable, pero políticamente sí tenemos que plantearnos como ciudadanos qué ocurre, porque esa es nuestra responsabilidad al elegir. Elegimos a un presidente, pero también a esa persona que lo va a reemplazar cuando falte el presidente. Y ahí tendríamos un escenario un poco caótico en el que nuestro vicepresidente no podría asumir la presidencia. Jurídicamente, ningún problema. Políticamente, grave problema. Pues doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, reconocido profesor de Derecho Penal, ha sido como siempre un gusto tenerlo a usted analizando este tema. Una feliz noche. Una feliz noche. Muchísimas gracias por tenerme acá. Un saludo muy especial y mi cariño también para el doctor Calderón España. Muchas gracias. Doctor Germán Calderón España, muchas gracias por habernos acompañado, abogado constitucionalista, magíster en Derechos Humanos. Gracias por su tiempo. Una feliz noche. Muchas gracias, un saludo especial al doctor Bernate y gracias por consultarme de vez en cuando. Siempre es un gusto para nosotros estar con ustedes dos. Este fue el análisis jurídico. Vamos a hacer ahora un análisis político teniendo en cuenta que esta propuesta que ha hecho el hijo del presidente Álvaro Uribe Vélez impacta directamente los intereses políticos de la colectividad, específicamente del Centro Democrático. Por esa razón voy a saludar hasta ahora al congresista Hernán Cadavid. Él es representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. Señor representante, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. ¿Y cómo cayó esta propuesta al interior del partido Centro Democrático, donde en este momento ya hay varios candidatos, o bueno, varios precandidatos presidenciales que les gustaría tener a Álvaro Uribe Vélez como su candidato a la vicepresidencia? Bienvenido. Jefferson, muchas gracias y por permitirme esta oportunidad además. Y quiero hacer el comentario yendo al contexto de lo que estamos viviendo en Colombia actualmente y de una manera muy particular lo que vivimos en el partido de oposición Centro Democrático. Primero tenemos una circunstancia. El precandidato Miguel Uribe, como el país y el mundo lo saben, hoy lucha por su vida en una cama de cuidados intensivos, por ser una voz firme en contra de las acciones del gobierno Petro. Y segundo, pues en el horizonte tenemos un fallo judicial, en mi opinión, y sin lugar a duda alguna, producto de una clarísima estrategia de persecución judicial contra el presidente Álvaro Uribe. Es decir, por ambos flancos estamos absolutamente atacados por sectores totalmente cercanos al gobierno Petro. En uno se juega la vida, el otro la libertad. En ese sentido, esta propuesta que ha planteado Tomás Uribe y que además se había venido escuchando por parte de otros sectores académicos, políticos, es recibida de una muy buena manera para nosotros. Si esa es una posibilidad jurídica, como lo acabamos de escuchar, que cabe actualmente en el ordenamiento jurídico colombiano, yo creo que valdrá la pena que entonces el presidente Uribe en su momento evalúe esa decisión y de una vez y por todas, siendo él la única persona que tiene la capacidad de congregar todos esos sectores políticos en Colombia que nos oponemos a lo que está sucediendo actualmente, pues pueda poner, digamos, una cuota muy importante para esa recuperación del país y de lo que viene en los próximos años. Doctor Cadavid, esa propuesta no viene de cualquier político en Colombia, la está planteando el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Usted también es una persona muy cercana al mandatario, lo ha acompañado en diferentes instancias de su carrera política. ¿Él en algún momento le ha planteado alguna opinión sobre esa posibilidad? No, Jefferson, yo debo ser en eso muy claro, transparente. De parte del presidente Uribe, yo nunca lo he escuchado reaccionar sobre esa propuesta que le han venido haciendo, que cuando hay un recorrido por alguna zona del país, de manera espontánea las personas han ido entendiendo la posibilidad bajo esa figura y le dicen, presidente, usted tiene que ser nuestro vicepresidente, y él solamente escucha sin reacción alguna en ese sentido. No podría decir algo adicional en lo que a Uribe respecta. Pero como usted bien lo dice, siendo un planteamiento de su hijo mayor, Tomás Uribe, que hay que decirlo, él como su tío Santiago y otras personas de la familia también
han sufrido la arremetida de la persecución judicial de los últimos años en Colombia, pues valida y legitima mucho que este planteamiento se abra a la discusión nacional. En lo que a mí respecta, estaría encantado de trabajar por una fórmula en donde esté presente el presidente Uribe buscando ser el vicepresidente de Colombia. Señor representante, dentro de esta carta, o por lo menos dentro de esta misiva que ha sido publicada por Tomás Uribe a través de redes sociales, él aseguró lo siguiente, hizo una afirmación que quisiera analizarla con usted. Él dice que el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo fallo se conocerá el próximo 28 de julio, es una estrategia para neutralizarlo políticamente. Explíqueme usted esta afirmación. Absolutamente, Jefferson. Desde que se inició el largo camino de este injusto proceso, siempre hubo anuncios por parte de sectores de la justicia en la víspera de la elección, en la del 2018, en la del 2022, ahora en la víspera del año 2026. Primero. Segundo, los protagonistas, las alegadas víctimas, no son más que una nómina de perseguidores políticos del presidente Álvaro Uribe a lo largo de los últimos años. El senador Iván Cepeda, más cercano al gobierno Petro no puede ser, y al gobierno Santos también lo fue. El exfiscal Eduardo Montealegre, exfiscal de la época del gobierno Santos, hoy ministro de Justicia del gobierno Petro. Y unos sectores, lastimosamente, de la justicia, que hay que decirlo, como el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte, José Luis Barceló, que fue donde se configuró toda esa vulneración de garantías fundamentales sobre el presidente Uribe, primero escondiendo la investigación, porque lo que hay que recordar es que el presidente Uribe y su defensa preguntaban si era cierto que lo estaban investigando, siempre le ocultaron. Segundo, en la famosa chuzada por error. Lo escucharon durante más de 33 días y dijeron que eso había sido por error, que eso era un hallazgo inevitable. Es decir, de 60 millones de teléfonos celulares que hay en Colombia, se encontraron con el teléfono de Álvaro Uribe y lo interceptaron durante 33 días. Absurdo. Y por supuesto que toda esa matriz de narrativa en contra del presidente Uribe, conjugado con estos otros elementos, lo que han estructurado es un clarísimo montaje judicial para sacarlo del camino en la vida política de los colombianos. Doctor Cadavid, vamos a una pausa a comerciales. Yo quiero invitar a nuestros televidentes a que opinen en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora, mi cuenta personal, @Jefferson, NTN24, y en @lanoche, NTN24. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se postule como candidato a la vicepresidencia para los comicios del año 2026? Sus opiniones en redes sociales. Ya regresamos. Continuamos en este programa La Noche. El próximo 28 de julio se conocerá el fallo del juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. El expresidente Uribe no se ha referido de manera directa a la propuesta que ha hecho su hijo, Tomás Uribe, de ser candidato a la vicepresidencia. No obstante, en su más reciente pronunciamiento público defendió su inocencia y cuestionó al actual fiscal del caso, Marlene Orjuela, que ha solicitado condenarlo. Mis intereses en este juicio. La señora fiscal dijo que mi único interés era desacreditar al senador Cepeda y expresar mi antipatía por él. Ignoró la señora fiscal todos los años durante los cuales el senador Cepeda ha maltratado mi honra. También ignoró la señora fiscal que todo lo envía a la corte, como se probó en el juicio, sin importar que las pruebas mencionaran o no al senador Cepeda. Volvemos con Hernán Cadavid, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Señor Cadavid, el próximo 28 de julio finalmente vamos a conocer el fallo dentro de ese proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez ya desde hace varios años. ¿Hasta dónde cree usted que este fallo está completamente blindado de todo el ambiente político que rodea en este momento al expresidente
Álvaro Uribe Vélez, ¿usted cree que va a ser un fallo que realmente será ajustado a derecho o puede estar permeado por lo que ha venido advirtiendo el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe? Yo creo que este fallo tiene unas grandes presiones, Jefferson, y si uno quisiera hacer una retrospectiva, mirar atrás, lo primero que habría que decir es que si se estuviera actuando en derecho, no hubiésemos llegado siquiera a esta etapa procesal de un juicio. Por el contrario, si estuviéramos actuando en derecho, aquí la persona, de acuerdo a todos los testimonios entregados durante este juicio que fue público, que debiera estar siendo investigado, es el senador Iván Cepeda. Todos los testigos señalaron que fue él quien llegaba a las cárceles preguntando si sabían información sobre Álvaro Uribe y su familia. ¿Cuántos testimonios escuchamos de cómo ellos, inclusive del famoso testigo estrella que no sabe ni conoce ni recuerda nada, fue protegido él y su familia ofreciéndole asilo en Argentina? Es decir, todas las acciones por las que van a juzgar al presidente Uribe son exactamente las que ellos adelantaron en su contra. Ese es el primer elemento. Y otros elementos que llaman mucho la atención, ¿cómo así que la fiscal Marlene Orjuela, que es la que acusa al presidente Uribe, fue nombrada por el hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, cuando era fiscal, y esa señora no se declara impedida? Cuando Eduardo Montealegre se presenta en este mismo proceso como una víctima. Es decir, que todos esos elementos, más otros muchos que hemos visto de inconsistencias, pues por supuesto que generan un escepticismo muy grande. Uno institucionalmente no puede perder la fe en la justicia y espera y aplica que se vaya a dictar un fallo en estricto derecho. Insisto, no deberíamos haber llegado ni a esta etapa, pero ahora que lo estamos, pues es la esperanza que tenemos, pero el escepticismo es mucho, Jefferson, además, porque hay que decirlo, hubo decisiones de la juez actual que restringieron enormemente el derecho de defensa. Yo soy un testimonio de eso. Yo fui testigo en ese proceso. Y en primera instancia la señora juez consideró que yo no debía declarar y por fortuna el Tribunal de Bogotá la corrige, dice sí, él debe declarar y como yo pues muchas otras personas. Sin embargo, esperamos un fallo en estricto derecho. Para finalizar, doctor Cadavid, ¿qué impacto va a tener la resolución de este juicio que se dará el próximo 28 de julio en las próximas elecciones en Colombia? Pues es un fallo, si es condenatorio, en nuestra opinión, de un carácter absolutamente político. Insisto, los principales actores detrás de que se presentan como víctimas son personas ligadas al gobierno actual, el senador Iván Cepeda, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, muchas otras personas más. La narrativa de los medios públicos del gobierno Petro convertida en aparato de propaganda en contra del presidente Uribe durante todos estos meses del fallo, pues nos queda apelar a la sensibilidad del pueblo colombiano que ha identificado la configuración de todo un entramado sofisticado, entramado judicial, para sacar del camino a la única persona que les impidió llegar por la vía de las armas a esa izquierda radical, combinada en muchos casos con la delincuencia. Pues señor Hernán Cadavid, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, le agradezco su tiempo y esperemos estas 2 semanas porque realmente la decisión que se tome en este juicio indiscutiblemente tendrá un impacto bastante fuerte en todo el escenario electoral, teniendo en cuenta la figura que representa Álvaro Uribe Vélez para los colombianos, tanto para quienes lo apoyan electoralmente, políticamente, como para quienes han sido sus detractores durante toda su carrera política. Muchas gracias, congresista. Una feliz noche. Jefferson, una feliz noche y ojalá la justicia no sea utilizada para zanjar las venganzas políticas. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a usted, congresista. De esa manera hemos llegado a la parte final, el tiempo se nos ha agotado. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Pueden escribirnos en las cuentas de ex que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @lanoche, NTN24, @segurizati, NTN24, en Instagram, @segurizati, en @Jefferson, NTN24. No olviden que la noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.